No sean malos con él, hombre. Ahora, si me estoy viendo por Facebook, vente. Yo creo que está bueno, ¿verdad? ¿Usted que Montalia Álvarez? ¿Mande? ¿Usted que Montalia Álvarez? Ah, sí, pues es el que me daba el ok. Solo no está aquí. Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vengan hoy en esta ocasión. Estamos muy contentos por la presencia de cada uno de ustedes. Especialmente ustedes que nos están viendo por Facebook Live. Ya, hermano, ya todos ya pueden venir a la iglesia. Ya pueden venir, ya todo está calmado aquí, todos están contentos y alegres, cantamos y oramos al Señor. Solo que la próxima ocasión, el domingo por la mañana, a las 9:30 de la mañana en clase, les esperamos que todos vengan y estén con nosotros. Pero bienvenidos, ustedes que nos escuchan por medio de Facebook Live. Yo sé bien que hay personas que aún no son miembros de esta congregación y nos están escuchando. Le damos las gracias por haber sintonizado con nosotros en esta ocasión. Y vamos a continuar con nuestra clase que estamos teniendo los miércoles, o lo estamos teniendo los miércoles por la tarde. Y es cómo estudiar nuestra Biblia, hermanos. Cómo estudiar nuestra Biblia. Cómo estudiar nuestra Biblia. Ahora, cuando empecé con este tema, yo sé bien que muchos estaban pensando entre sí mismos, bueno, yo no voy a ser maestro o maestra, yo no voy a predicar o enseñar, o a lo menos no pienso predicar. Ahí viene a hablar. A lo menos no pienso enseñar ni dar clase. Entonces, ¿por qué pues debo estar sentado en las bancas escuchando este tema? Porque nosotros como cristianos, hermanos, tenemos un mandamiento, ¿verdad? Y el mandamiento se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Y claro que hay otros versículos que no de una manera directa pero indirecta nos enseñan que debemos de prepararnos con la palabra del Señor. Por ejemplo, está Hechos capítulo 17 versículo 11. Y también tenemos a Juan capítulo 5 versículo 39. Y luego el texto que comúnmente escuchamos de 2 de Timoteo capítulo 12 versículo 15. En donde todos estos textos nos enseñan la importancia para mí como cristiano de prepararme con la palabra de Dios. Y es por esto que es importante y necesario que nosotros estudiemos y veamos estas clases, cómo estudiar nuestra Biblia. Y hemos visto varios temas concernientes a ello. Hemos visto primeramente qué es lo que es necesario que yo tenga en mi biblioteca para que así pueda tener el mayor provecho al estudiar la palabra del Señor. Y ya les di una lista de estos libros. Ustedes quienes tomaron notas, ¿verdad? Ya tienen una lista de los libros que necesitan. Pero también estuvimos viendo cómo la Biblia, la palabra del Señor, establece autoridad religiosa. Esto es importante, porque recuerde que nosotros como seres humanos tenemos nuestra propia opinión, pero su opinión, con todo respeto, ¿verdad?, es su propia opinión, pero no es la autoridad. Y la opinión suya es algo que aún todavía usted no puede probar que es autoridad. Simplemente puede dar razones en por qué tiene su propia opinión. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Mi respeto es a su opinión, pero no piense que ella es opinión para mi propia vida. Todos tenemos preferencias, y la preferencia nuestra también en ocasiones, ¿verdad?, la usamos como autoridad, pero no se debe de usar como autoridad, porque es algo que a mí me gusta y que yo pienso que es necesario.
Y por lo tanto, si acaso usted está en desacuerdo con ello, está bien. Está bien que esté desacuerdo. Su preferencia también es importante. Entonces, ya tenemos que buscar un compromiso, un middle ground, en donde una solución en donde puedan llegar a un acuerdo todos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, la palabra de Dios es la autoridad absoluta. Muchos piensan y creen, ¿verdad?, y enseñan que no hay ninguna verdad absoluta, pero sí existe la verdad absoluta y es la palabra de Dios. Entonces, para que yo pueda establecer autoridad con la palabra de Dios, estuvimos estudiando que la Biblia nos enseña varias direcciones. Primeramente tenemos el mandamiento directo, en lo cual usted y yo no tenemos ningún problema con eso. Porque cuando yo leo en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dice, entonces es un imperativo, un mandamiento imperativo que lo tengo que hacer. Lo que Dios dice no está en condiciones de negociar. Como muchos nosotros, como los mexicanos, nos gusta mucho negociar, ¿verdad? Te dicen $5, pues, ¿qué le parece unos 50? Comenzamos a negociar, ¿verdad? Pero la cosa es de que con la palabra del Señor no podemos negociar. Necesitamos que aceptarla tal y como es. Entonces, miramos nosotros que necesitamos que entender que hay mandamientos directos. Pero también hay versículos en donde se nos enseña ciertas cosas, pero usted y yo tenemos que inferir a lo que el texto nos está enseñando. En inglés es la palabra inference. Tenemos que inferir qué es lo que está el texto infiriendo para que nosotros hagamos. Y claro que nuestra inferencia que sacamos del texto tiene que concordar con toda la Biblia. Tiene que estar en completo acuerdo con toda la Biblia. No puede ser algo que esté algo que sea equivocado. Y luego también hay ejemplos bíblicos otra vez, que toda la Biblia tiene que respaldar estos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, la Cena del Señor, usamos un ejemplo bíblico, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versículo 7. En el primer día de la semana se reunían para partir el pan. Y claro que en Hechos capítulo 2 también usamos el ejemplo ahí. Dice que partieron el pan. Y muchos enseñan que ese partimiento del pan era el pan común, que ellos le nombran el agape, pero no es el agape era algo diferente. Y luego tenemos la conveniencia. La conveniencia es en donde un versículo, un texto nos enseña una obligación que yo tengo que llevar a cabo, pero que no nos da dirección en cómo llevar la obligación esta en mi vida. Entonces, yo uso lo más conveniente para poder cumplir esa obligación en mi vida, para que así entonces se pueda llevar a cabo la palabra del Señor. Estudiamos también eso, y parece que fue lo último que estuvimos estudiando concerniente a esto. Y luego ya entramos a la metodología, en cómo estudiar nuestra Biblia, y la metodología. ¿Okay? Y ahora vamos a estudiar por libro. Y claro que esto, ¿verdad?, pues se viene a complicar cuando los libros tienen bastantes capítulos. Y siempre uso el ejemplo de Isaías, porque Isaías tiene 66 capítulos. Pero por libro, cuando estudiamos la palabra del Señor por libro, cuando usted se sienta y va a sacarle sustancia a la palabra de Dios, no solamente la va a leer ligeramente, sino que le va a sacar sustancia. Yo recomiendo primeramente, cuando vamos a estudiar por libro, ¿verdad?, primeramente está la lectura. Y yo recomiendo que se lea por lo menos 4 veces el libro. 4 veces. Algunos somos personas que podemos dar lectura rápidamente, otros se nos lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Somos un poquito lentos. Leemos la primera
vez que se lee es con la intención de llegar a familiarizarse, ¿verdad?, con el libro. ¿Ok? Con el libro. O sea que lo lee y nomás lo lee rápidamente. La segunda ocasión es para poder ver los párrafos de cada capítulo. Noten que ya se lleva trabajo esto, porque yo no sé de usted, hermano, pero hay Biblias que ya están los párrafos marcados. Los párrafos, acuérdense que no vienen de esta manera de los textos originales. ¿Ok? No vienen de esta manera. En los textos originales ni aún tienen las sílabas en las palabras, solamente son los consonantes. Y está todo junto, no tiene cama, no tiene period, no tiene nada. Todo eso fue añadido por el hombre. ¿Ok? Pero la palabra, ahí está. ¿Ok? Aún los capítulos del libro, ¿verdad?, fue añadido por un hombre. Solo que entonces miramos nosotros que cuando se lee por segunda vez, la leemos para poder notar los párrafos. Y en los párrafos, hermanos, necesitamos que poner atención. Yo sé bien que ya vamos a entrar al curso de lenguaje, ¿verdad? Yo no estoy muy enterado en ello, pero sí sé suficiente, ¿verdad?, para que cuando lea mi Biblia yo pueda marcar esto. Pero cuando estudiamos concerniente a los párrafos, nosotros tenemos que entender que existen palabras transitorias, que le dicen transitional words, que vienen a darnos de un párrafo a otro párrafo. Por ejemplo, una palabra transitoria puede ser para, por, y, o, en conclusión. Todo depende en qué es lo que el autor está tratando de establecer. Si el autor está tratando, si él establece una idea y luego existe una secuencia de esa idea, él va a usar primeramente, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en conclusión, y acaba con toda esa idea. Pero quizás en cada, primeramente, en segundo lugar, puede ser un párrafo. Y hay párrafos, hermanos, que solamente pueden ser 2 oraciones o 3 oraciones, lo máximo. Y recuerde, un párrafo tiene su, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad?, como un sándwich, como un hamburger, ¿verdad? Tiene aquí, ¿verdad?, y luego aquí está la carnita. Y luego aquí está el otro pan aquí abajo, ¿verdad? Esta es la conclusión. Este es el cuerpo, el body. Y esto es la oración tópica. Esta es la idea central. En un párrafo, esta es la idea central que se establece, y luego el cuerpo, y luego la conclusión. ¿Ok? Solo que cada párrafo tiene estas cosas. Entonces uno tiene que estar viendo, ¿verdad?, eso. ¿Ustedes creen que la predicación era fácil, verdad? Está duro, hermano, está duro. Pero eso es lo que se lleva a cabo. Y entonces la tercera vez que ya viene a leer uno, ¿verdad?, ya es para poder señalar las palabras transitorias, ¿ok?, y para poder poner la clave en el párrafo. Por ejemplo, ¿ok?, voy a borrar esto aquí. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 13. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 13.
Noten que en la primera carta de Corintios, capítulo 13, todo el capítulo, estamos hablando aquí estamos hablando de estudio de libros, ¿verdad? Pero estoy yo tratando de enseñarles que cada capítulo va a tener todo esto, ¿ok? Si son 4, pues así va a tener que ser 4 cosas así. Pero noten en 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Note lo que dice. ¿Cuál es la palabra transitoria aquí? Es la palabra y. ¿Se fijan ahí? Y es la Y. And, en inglés es and. Solo que del 1 al 3, miramos nosotros, ¿verdad? Si leemos ahí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, aquí está hablando, ¿qué palabra usará usted para poder, vamos a poner que aquí tiene párrafo, ¿verdad? Aquí tiene párrafo. ¿Ok? Y le pone una marquita aquí. ¿Qué palabra usar aquí para describir este párrafo? Ya lo acabo de leer, son los versículos del 1 al 3. Es el primer párrafo en este capítulo. ¿Qué palabra el amor? ¿Qué palabra? Pero sí, habla del amor, todo el capítulo habla del amor. Pero, ¿qué tipo de amor? El ágape, ¿no? ¿Mm? El amor ágape. Bueno, la palabra que a mí se me vino es la impecabilidad del amor. Sí. La impecabilidad. Solo que entonces. Sin amor es nada. Sí, ándale. Impecabilidad. Esa es la palabra que yo escribí. Del amor. Porque todo el contexto habla del amor. Y luego ya el resto del versículo, ¿verdad? Va a hablar de otro párrafo y entonces esto es lo que uno tiene que hacer. Ve cómo ya se está entrando profundamente en el texto. Ya entonces, la tercera vez que uno lee, ya ve las palabras transitorias. Aquí la palabra transitoria es la palabra y. Es la palabra clave. Y esta palabra está uniendo cláusulas independientes y sobrenadoras. Independientes y dependientes también le pueden poner. Cláusulas independientes y dependientes. ¿Qué diferencia hay una cláusula independiente y dependiente? La cláusula independiente tiene su prédica y su verbo, ¿verdad? Pablo predicó. Esa es la prédica, ¿verdad? Y el verbo. O sea que se habla de Pablo, es el sustantivo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué fue la acción de Pablo? Puede predicar. Una cláusula dependiente es una cláusula que no tiene prédica ni verbo, solamente es una frase. Una frase. Entonces, todo esto de aquí lo viene a uno establecer, ¿verdad? En todo esto, pero ya, ese es otro paso más profundo, no, para allá vamos, ¿ok? No quiero confundirlos ahorita todos. Sí, hermano, la palabra, la I es la frase que... Es palabra transitoria, hermano. Transitoria es la que hace Une. La que hace juntar una cosa con la otra. Sí. Bueno, une cláusulas dependientes o independientes para poder producir un pensamiento completo. Porque sin la palabra transitoria, entonces, la cláusula independiente funciona sola. Pero la palabra independiente, ¿verdad? Dependiente no funciona sola. No tiene sentido.
y entiendo, es lo que une y es la que separa también, porque cuando estás juntando dos palabras o cosas, pones la I ya para terminar, Sí. y estás cerrando, porque Sí. si no fuera todo punto, punto, Correcto. sin utilizar la transitoria. Correcto. Y más adelante, ¿verdad? Cuando estudiemos por párrafo, cuando estudien, este es el libro, ¿verdad? Pero cuando estudien por párrafo, ahorita estamos viendo los párrafos porque tiene que ver con todo el capítulo. Pero de aquí, pues, entonces, de todo esto, ¿verdad? Ya se forma su punto, romano número 1, ¿verdad? Y luego su A, su B, esas son las distinciones que hace usted. ¿Me entiende? Su A, su B y su C. Y luego el otro párrafo, punto número 2, y ahí está el bosquejo, y ya no va cumpliendo el bosquejo. Porque muchos dicen, bueno, yo no sé de dónde sacar bosquejo. Ahí están. Una vez un hermano me dijo, hermano, quiero un libro de sermones, quiero un libro de sermones, y leí la Biblia, porque ahí están. Solamente lo tiene que bosquejar uno. Y ahí no está el trabajo. Nosotros queremos shortcuts, queremos algo rápido. Pero cuando yo le aseguro, hermano, cuando usted hace todo ese trabajo, mira, aquí lo va a tener. No necesita notas. Y si necesita notas solamente para refrescar su mente, ¿verdad? Lo que ya ha estudiado. Porque ya lo tiene aquí, ya lo tiene en su mente, ya es parte suya. Los argumentos que se hacen son suyos, no son de alguien más. Cuando uno estudia sermón de alguien más y están los argumentos ahí escritos, usted no entiende la fórmula que la persona usó para llegar a esos argumentos. Entonces, cuando usted tiene que explicarlos, no puede explicarlos. Hasta se le va a olvidar la cita. Sí, porque son de alguien más. En otras palabras, es una comida enlatada. Usted solamente abrió el bote, le quitó lo de arriba, ¿verdad? Y lo puso en un plato y lo calentó. Pero ¿qué si usted empezó de scratch? Con la pimienta, con la sal, ¿verdad? Y esto y lo otro. Y entonces, hermano, tan sabroso que está este plato, ¿qué le puse? Y usted lo puede explicar. Hermano, le puse un poquito de esto, le puse un poquito de esto, le puse un poquito de esto. Ya está. Los ingredientes. Los Pero ingredientes. explica el sabor de lo que nada más abrió. Ahí está. Ya ve. Y si salió un poco feo, pues entonces ya sabe que no ponerle otra vez. Pero este es el párrafo. Entonces la tercera vez que lo lee, es lo que está buscando. Los párrafos. Y entonces pone una palabra clave, como en este, ¿verdad? Impecabilidad. Y luego el segundo párrafo, el tercer párrafo, y así lo va. Como ahí tiene que tres párrafos. En este capítulo tiene tres párrafos. Solo que hay tres palabras. Y recuerden que yo les di la tercera carta de Juan, son 15 versículos solamente. Y ahí hay cuatro párrafos. Cuatro párrafos, sí les digo. El último párrafo, bueno, a eso luego que usted se ve lo mismo. Y luego ya la tercera lectura que le dan ya es para bosquejear su libro, o su bosquejo, o más bien su capítulo, ya para bosquejear su capítulo. Y entonces ya, aquí el primer punto, impecabilidad, y la A, B, C, ahí están, donde dice, y dice, si yo hablas en lenguas angélicas no tengo amor, ya, la idea principal es el amor. Solo que el amor, y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tuviese si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cuál sería su primer punto ahí? Y si repartiese todos mis bienes, ahí está el otro segundo punto. Entonces ahí hay tres puntos que uno le saca a ese párrafo. Pero el número romano número 1, ¿verdad?, es la impecabilidad del amor. O sea, ¿qué quiere decir la palabra impecabilidad? La perfección, ¿verdad?, el amor. Es la perfección del amor. ¿Cómo es perfecto el amor? ¿Ok? Entonces ya podemos escribir todo eso. Y el 1, 2, 3, 4,
ya para bosquejear. Pero todo esto lo está haciendo en papel. Recuerden que al principio le dije, tengan un cuaderno con bastante papel y un lápiz, porque un lápiz pueden borrar. No somos perfectos, vamos a hacer mistakes. Entonces, déjenme borrar esto de aquí, ¿no? Ahora, yo tengo dos bosquejos que uso, ¿verdad? Uno de ellos es de esta manera. Ya está leyendo, ¿verdad? Aquí va la palabra clave. ¿Ok? Y luego esta palabra clave, ¿verdad? La va poniendo aquí. Estos son los párrafos. Y pone aquí 13 del 1 al 3, 13 del 4 al 7, 13 del 8 al 13. ¿Ok? 3. Entonces ya pone una línea aquí. Y si entonces ya que tenga las tres palabras aquí claves, voy a poner aquí palabras claves, entonces ya pone aquí una sola palabra describiendo estas tres cosas. Aquí puede poner el amor, porque el capítulo habla del amor, la impecabilidad, el amor no se destruye, el amor permanece para siempre. Solo que entonces ahí están las tres palabras claves, ¿verdad? Entonces ya sería el amor. Ya entonces aquí, ¿verdad? Ya comienza a dividir lo que estos textos enseñan. Ya quita su A, su B, su C, A, B, C, cuantos puntos tenga, ¿verdad? Y entonces ahí está el bosquejo ya. Este es el título. Esto viene siendo los números romanos. Ok. Números romanos. Ahora sí. Números romanos. Y esto es el cuerpo su bosquejo. Entonces, ya cuando cabe eso, ya viene entonces a poner en papel su bosquejo de libro. ¿Ok? Ya entonces pone aquí el amor, número 1, número 2, número 3, A, B, C, A, B, C, ¿verdad? Pone aquí. Entonces, ya como termina con todo esto, entonces viene ahora la segunda parte. La segunda parte es el fondo histórico. El fondo histórico del libro. Esto va a ser su primera página de todo lo demás, ¿verdad? Porque ya tiene su bosquejo. Noten, este bosquejo, hermano, va a ser suyo original. No se lo van a andar copiando de nadie. Este bosquejo es un bosquejo suyo. No usó ningún libro de comentarios, no usó ningún libro de ningún hermano para llegar a este bosquejo. Esto lo hizo de la pura Biblia. Y usted ya llegó a su propio bosquejo. Entonces ya cuando llegue a su propio bosquejo, ya viene el fondo histórico. Y en el fondo histórico lo que uno está queriendo establecer primeramente es lo lingüístico. El estudio de las palabras, hermanos. ¿Qué palabras son claves? Por ejemplo, aquí la palabra clave, uno de ellos va a ser el amor. Entonces uno tiene que ir a los lexicógrafos y buscar la definición de la palabra amor. La palabra agape. Pero la palabra agape se puede referir a un amor benevolente, se puede referir a un amor de sacrificio, se puede referir, bueno, estos dos puntos clave, ¿verdad? Amor de benevolencia y amor de sacrificio. El amor de sacrificio fue el que hizo Dios. Por eso cuando uno lee, ¿verdad?
de tal manera amó Dios al mundo, ahí está hablando de un amor sacrificial, pero también hay el amor que se refiere a un amor benevolente. Cuando se refiere a un amor benevolente, quiere decir que la persona quien está demostrando ese amor, le está dando a la persona, al recipiente del amor, algo que él necesita, y no que necesariamente, ¿verdad?, él esté pidiendo. Por ejemplo, el hombre le pide a Dios muchas cosas, pero Dios solamente le da lo que le va a ayudar para poder progresar en la vida de él. No le da, por ejemplo, si uno pide $1 millón, you're going to have a long way. Pero para más o menos declarar los puntos, ¿verdad? Por lo que es el estudio lingüístico, ¿verdad? Y luego está el estudio cultural. El estudio cultural. Uno lee la epístola, ¿verdad? Y ahí va a encontrar cosas culturales. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21, ahí está hablando de Nabucodonosor, que fue y le dijo a los hombres que sacaran el hígado del animal y que le dijera, ¿verdad?, cuál es el futuro. Era algo cultural, era parte de la cultura de ellos. Entonces uno se pone a rascar, ¿qué quiere decir aquí? Todos los puntitos uno tiene que investigarlos para que esté enteramente preparado con todo el libro, porque le van a hacer preguntas. Acuérdense, usted tiene que anticipar qué pregunta le van a hacer a usted concerniente a estas cosas. Siempre hay un curioso entre el grupo de, hermano, ¿qué quiere decir esto? Ah, hermano, no sé, no estudié eso. ¿Sabe qué? Deme tiempo y después lo sé. Todo lo que es la cultura, lo que hace, miren, para que se lo haga más fácil, hay pedacitos, yo lo hago de esta manera, ¿verdad? Estudio cultural y luego así líneas. Vamos a poner que en capítulo 3 y versículo 1 hay una frase. Aquí vengo a escribir la frase que es cultural. Entonces, ¿recuerdan los libros, la lista de libros que le di al principio? El diccionario bíblico, las enciclopedias ISBI, diccionario y todo esto. De ahí va y saca, ¿verdad?, el significado de todo esto. Y entonces usted lo viene a anotar aquí. Vamos a poner que en el capítulo 4, versículo 5 se encuentre otro punto cultural. Usted lo escribe y toda la información lo pone aquí. Entonces, ya cuando haga todo el estudio cultural, el lingüístico hace lo mismo. Nomás le pone estudio lingüístico a las palabras claves. Y luego viene la geografía. La geografía. Y nomás le cambia de aquí, cultural, a la geografía. ¿Verdad? Vamos a poner que en capítulo 3, versículo 1, se encuentre ahí una frase, ¿verdad? Y subieron a Jerusalén. Bueno, la pregunta es, ¿por qué subieron a Jerusalén? Cuando usted estudia entonces esto, se da cuenta, ¿verdad?, que Jerusalén, hermano, aquí estaba el Neve, y luego se iba para arriba en la montaña, ¿verdad? Y luego caía así para abajo, y luego se subía. Ese es el río Jordán, aquí hacia abajo. ¿Ok? Y acá arriba estaba Jerusalén. ¿Ok? Y por eso dice que iba a subir a Jerusalén, o descendieron a Gaza. Todos esos son puntos geográficos. O en Deuteronomio capítulo 28, en el monte Sinaí, ¿qué era la altura del monte? ¿Dónde estaban localizados? Solo que todo esto, ¿verdad?, son puntos geográficos que uno lee en los libros. Entonces, hacer un estudio completo de eso. Y luego, ¿verdad?,
lo histórico. Lo histórico. ¿En qué tiempo de la Biblia o en qué tiempo se está escribiendo esto? Nosotros abrimos la Biblia y miramos Mateo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Es Santiago. Y luego sigue Tesalonicenses. ¿Saben ustedes eso? Por eso es que necesitamos, ¿se acuerdan al principio le dije que necesitamos una Biblia cronológica? Porque en la Biblia cronológica, hermanos, los libros no están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que en toda la Biblia están de acuerdo a la cronología en cuando se escribieron. Y esta Biblia cronológica entonces le da a entender el tiempo cuando escribieron. Y cuando usted ya lee el libro, ya se da a entender de ciertas cosas que tiene sentido, que uno se comienza rascar la cabeza, bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Mateo se escribió del 62 al 75. ¿Qué tanto tiempo ya tenía la iglesia de existir? 30 años. Y Marcos y todos estos igualmente. Solo que entonces miramos nosotros que no fue el primer libro de la Biblia, no fue el segundo, pero así se pone, y la razón por qué se pone así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque estos libros dan la biografía de Jesucristo, que aún todavía Jesucristo estaba bajo el Antiguo Testamento. Y esto ha producido ahora predicadores enseñando, hermanos, que el Nuevo Testamento se empieza en el libro de Hechos. ¿No es la doctrina falsa? Se empieza en el libro de Hechos. Y la razón en por qué ellos están argumentando este tipo de argumento es por causa de la ley del matrimonio. El matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Entonces ya tiene sentido. Si empieza en el libro de Hechos, entonces ya el matrimonio, ¿verdad? Y los argumentos que se hacen hoy en día, pues no tienen efecto. Pero se escriben solamente para dar una biografía de Jesucristo y para que así entendamos, ¿verdad?, el desarrollo de todo esto hasta que viene la iglesia. Solo que hay muchas cositas, ¿verdad?, que necesitamos que todavía entender de todo esto. Pero ahí está. La lectura, se lee. ¿Qué tanto tiempo creen ustedes que se lleva esto, hermano? Y para el predicador que se para acá enfrente o el hermano que se para acá enfrente de la clase, la que lo hace ser muy fácil, noten el trabajo que se lleva. Solo que es un trabajo poco difícil, pero si acaso uno tiene amor y tiene paciencia, ¿verdad?, le va a llegar al punto que quiere llegar. Va a llegar al punto que quiere llegar. Y claro que siempre en todo esto está aprendiendo, ¿verdad? Está aprendiendo. Solo que tienen sus hojas, estudios lingüísticos, geográficos, culturales y históricos, y ahí tiene toda la información. Y aparte de eso, ¿verdad?, va a ver el autor, quién es el autor, va a ver a quién le escribió, los recipientes, si le está escribiendo una congregación, cuándo se estableció la congregación, y lo puede comprobar con el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos está el establecimiento de todas las congregaciones que Pablo después le escribe. Por ejemplo, el libro de Gálatas le escribe a las iglesias de Galacia. ¿Cuándo se establecieron las iglesias de Galacia? En el año 48-41, el primer día misionero. ¿Y por qué Pablo le está escribiendo lo que le está escribiendo? No tiene problema con los hermanos en Galacia. Era la ley de Moisés. Andaban los judaizantes, y vuelvo a repetir, los judaizantes eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús, judíos, que decían es necesario obedecer la ley de Cristo, pero también la ley mosaica. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 15, en donde
resultó el problema ahí. Entonces, cuando estamos mirando concerniente a lo histórico, nos damos cuenta que desde el 48 al 49, el primer viaje misionero. En el año 50, ya el problema. Estos Hechos, capítulo 15. Estos Hechos, capítulo 13 al 14. Y luego ya después de que se viene a solucionar esto, ya empieza del 51 al 53 el segundo viaje misionero. Este es Hechos, capítulo del 15, 36 hasta el 18, 21. Ven como el libro de Hechos ya viene a comprobar todo. Y ya después viene el tercer viaje misionero, de Hechos 22 hasta el 21, 26. Y esto es de Hechos, ¿verdad? Y ya comienza el tercer viaje misionero. Y después del tercer viaje misionero, ya viene el viaje a Roma. Ya estamos hablando ya en los 60 a 62. Solo que ahí está todo lo histórico. Entonces, en eso histórico, ¿verdad? Aquí, ¿quién estaba como emperador romano? ¿Mm? ¿Quién estaba como emperador romano en todos esos tiempos? Entonces ya comienza uno, ¿verdad? ¿Recuerdan el problema aquí en Hechos capítulo del 15 al 16? Dice en el capítulo 18 que los judíos fueron expulsados de Roma. ¿Quién estaba como emperador? ¿Quién empezó el fuego ahí en Roma y le echó la culpa a los cristianos y los expulsó? ¿Recuerdan? Solo que entonces ya comienza a tener sentido todo lo que se ve en este tiempo aquí. Esto es histórico. Y lo cultural, pues aquí en Hechos capítulo 18 dice que Pablo recibe de Aquila, comenzaron a hacer tiendas. Eso es cultural. Por lo que todo esto tiene sentido en el estudio de la palabra del Señor. Bueno, yo creo que dije mucho, ¿no? Yo espero que todo lo hayan asimilado. Yo sé que es bastante, ¿verdad? Pero esta es la metodología por libro. Y cada capítulo, hermano, lo tienen que ser así. Cada capítulo. Filipenses tiene 4 capítulos, cada capítulo tiene que ser así. Y van a tener un papelaje tremendo. Pero yo les aseguro que cuando acabe el estudio de Filipenses, mira, con be here. Y se puede parar y lo puede enseñar. Y claro, ¿verdad? Que ya en el tercer punto, usted escribe las doctrinas que el libro enseña. Oh, sí. Oh, yes. Oh, yeah. Las doctrinas. Porque hay la doctrina de la iglesia, doctrina de la salvación, doctrina del hombre, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del pecado. Todo esto te puede enseñar. Pregunta o comentario, hermano. Fácil, ¿verdad? Los miro mirándonos al otro. Por eso es fácil, ¿verdad? Los maestros de, brother, order the workbook, brother. Order the workbook. Y en el workbook, ¿verdad? Trae esto. If you notice that? En el workbook. En el workbook. Miren, cuando usted pide material a cualquier casa que ofrece cualquier para los niños, viene el teacher's manual y viene el student manual. Y el teacher's manual trae más información. El estudiante, ¿verdad? Solamente para el estudiante. Es lo mismo. Solo que aquí usted lo está haciendo. You're making your own teacher's manual. ¿Ok? Pregunta o comentario. Sí, hermano. Can we get one? Ya se lo dio el hermano, hermana. Where can we get one? Where can we get it? Ya se lo dio el hermano. Al hermano, ¿Con cañas?
Ocaña. Brother, they're asking for a teacher's manual. Dice que ya le di uno a usted. Copia. Ya no te lo da nadie. Sí lo tiene. Ya lo puse por cabeza, pero solo que lo van a preguntar. Saquen la copia que nos dio a nosotros. Open the can of worms. ¿Alguien más? No more questions for you. Ok, entonces, hermano Albert, ¿está bien usted, hermano? Lo mío está callado, pero Hermano, está bien calladito usted, ¿no? brother, yo sí tengo que decir, ¿Eh? yo sí tengo que decir. A ver. Hay que apreciar y los que están dándonos la palabra Oh, limpia y yes. verdadera, Yes. porque ellos se esfuerzan para que nosotros ya la recibamos. Ujú. Y ustedes hicieron todo ese trabajo para que nosotros Yeah. estemos calentando banca y dormidos Yeah. y salgamos igual como cuando. En el primer siglo, el Espíritu Santo, esto es lo que hizo, hermano, milagrosamente. Inmediatamente a ellos, mira, ¡pum! Por eso Esteban, cuando vino a debatir con los judíos de las sinagogas, en Hechos capítulo 8, versículo 6 en adelante, dice que no pudieron resistirle. That was the power of the Holy Spirit. El Espíritu Santo era en la palabra. Ahora, si usted estudia, se prepara así, hermano, yo le aseguro que nadie lo va a poder resistir. Nadie lo va a poder resistir. Lleno del Espíritu Santo. Sí, porque va a estar lleno del Espíritu Santo, porque va a estar empapado del estudio, del conocimiento. Y se va a notar porque cuando usted vaya y hable, va a hablar con confianza, hermano. Y va a hablar con denuedo. No va a andar con que, no. ¡Pum! Lo va a decir. Y le va a decir, you can take that to the bank. Voy a llevártelo al banco. Right now. Right now. You just got stimulated. Yeah. Porque ese es su trabajo y esa es su obra que ha estudiado, ¿verdad? Y lo puede ir derechito al libro y decirle, mira, aquí dice. Wow. Y no andar con que yo creo, yo pienso. Esas palabritas se le van a acabar. Así es. Porque va a decir, así enseña la palabra de Dios. Así dice Dios. No de que yo pienso, yo creo. Es la mejor. Bueno, el tiempo ya se me terminó. Solo que, pues con usted, hermano, yo pensé que estaba malito porque pues, me lo ven callado. ¿No es conmigo? Bueno, vamos a terminar dando una invitación a todo aquel que esté sujeto a la palabra de Dios. Si acaso usted está entre nosotros y nos está visitando y está listo para aceptar a Cristo Jesús como su Señor, ya usted ha oído la palabra de Dios, ha creído, ya se ha arrepentido de su vida del mundo. Ahora quiere confesar a Cristo Jesús delante de estos testigos y quiere ser bautizado o bautizada para todos sus pecados y está listo para hacerlo, lista para hacerlo, le invitamos para que venga. Si usted ya lo ha hecho, pero usted ha decaído y necesita que restaurarse con el Señor, también estamos aquí para ayudarle. Queremos orar, no que nosotros seamos mejores que usted, hermano o hermana, sino que como hermanos queremos ayudarle con la oración para que Dios sea el que venga a ayudarle en su propia vida. Así que cualquier que sea su situación en esta noche, le invitamos mientras que nos ponemos de pie.